Dile la verdad a tu mujer ahora mismo, Roberto, o te juro por la memoria de tu padre que se lo digo yo, susurró mi suegra con un hilo de voz que, sin embargo, retumbó en las paredes de la sala como un trueno. Mis manos temblaban tanto que la taza de té que sostenía chocó contra el plato, haciendo un ruido agudo que rompió el silencio mortal que se había instalado entre nosotros tres. Roberto, mi esposo, el hombre con el que he compartido la almohada durante 30 años, se quedó petrificado. Su rostro, usualmente sonrosado y lleno de vida, perdió todo el color hasta parecer una sábana vieja y desgastada. Se le desencajó la mandíbula y sus ojos iban de la maleta vieja en el suelo a los ojos llorosos pero firmes de su madre. La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. El aire se sentía pesado, cargado de mentiras y de un miedo que yo no lograba comprender. Él intentó hablar, pero solo salió un balbuceo incoherente mientras daba un paso atrás, como si su propia madre fuera un fantasma venido a cobrar una deuda impagable. Fue ahí, en ese instante preciso en que vi el pánico puro en la mirada de mi marido, cuando supe que mi vida, tal como la conocía, se había acabado. Pero espera, hija, ¿cómo llegamos a este punto tan espantoso? Déjame que me siente bien y te cuente todo desde el principio, porque para entender el final de esta historia, tienes que saber cómo empezó esta mañana gris que prometía ser como cualquier otra. Todo comenzó apenas unas horas antes. Era un martes de esos que calan los huesos, con una llovizna fina y persistente que golpeaba contra los cristales de la cocina. Yo estaba terminando de secar los platos del desayuno, disfrutando del olor a café recién colado que todavía flotaba en el ambiente, mezclado con el aroma a humedad de la tierra mojada que entraba por la rendija de la ventana. La casa estaba tranquila, solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared antiguo que heredamos de mis padres. Roberto estaba en el sillón, leyendo el periódico con esa calma que siempre me ha dado paz, o al menos eso creía yo. De repente, el timbre sonó de una manera insistente, casi desesperada. No esperábamos a nadie. Me sequé las manos en el delantal y fui hacia la puerta arrastrando un poco las pantuflas, pensando que quizás era el cartero o alguna vecina pidiendo un poco de azúcar. Pero cuando abrí la puerta, el corazón me dio un vuelco. Allí parada, empapada hasta los huesos y temblando como una hoja al viento, estaba Carmen, mi suegra. A sus 78 años, siempre había sido una mujer orgullosa, de esas que nunca piden ayuda y que siempre van impecables, con su pelo blanco perfectamente peinado y sus vestidos almidonados. Pero la mujer que tenía frente a mí parecía la sombra de lo que fue. Tenía el cabello pegado a la frente por la lluvia, los labios morados por el frío y, a sus pies, una maleta de cuero marrón, tan gastada y rayada que parecía haber dado la vuelta al mundo a rastras. Sus ojos, normalmente duros, me miraron con una súplica que me partió el alma. «Doña Carmen, por Dios santo, ¿qué hace usted aquí con este tiempo?», le dije, haciéndome a un lado inmediatamente para que pasara. Le tomé las manos y estaban heladas, parecían 2 trozos de hielo. Ella no contestó de inmediato. Solo arrastró esa pesada maleta hacia adentro, dejando un rastro de agua sucia sobre la alfombra del recibidor. Algo que en otro momento me habría molestado, pero ahora solo me causaba una profunda lástima. Respiraba con dificultad, con un silbido en el pecho que me preocupó. Roberto, al escuchar las voces, apareció en el pasillo. Yo esperaba que corriera a abrazar a su madre, que se preocupara por verla en ese estado tan lamentable. Pero lo que vi en su cara no fue preocupación, ni amor, ni siquiera sorpresa. Fue molestia. Una mueca de desagrado tan visceral que me hizo soltar las manos de la anciana por instinto. «¿Qué haces aquí, mamá?», preguntó él, con un tono seco y cortante.
sin siquiera acercarse a ayudarla con el abrigo mojado. Se quedó plantado en medio de la sala con los brazos cruzados, como una barrera impenetrable. Carmen levantó la vista y lo miró. Fue una mirada larga, cargada de un dolor antiguo que yo no supe descifrar en ese momento. Se enderezó cuán alta era, a pesar de la artrosis que sé que le carcome las rodillas, y soltó la bomba. «Me voy a morir, Roberto», dijo ella, con una voz ronca pero clara. «El médico me ha dado unos meses, quizás menos. No tengo a nadie más. He venido a morir aquí, contigo, en la casa de mi hijo». Yo me llevé las manos a la boca para ahogar un grito. Sentí cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. La idea de la muerte siempre nos sacude, pero ver a una madre pedir asilo para sus últimos días debería ablandar hasta a las piedras. Me acerqué a ella para abrazarla, para decirle que claro que sí, que esta era su casa, que prepararíamos el cuarto de huéspedes, que yo misma le haría caldos y le cuidaría. Pero Roberto me detuvo con un gesto brusco de la mano. «No», dijo él. La palabra cayó como una losa de concreto en medio de la sala. «¿Cómo que no?», pregunté yo, sin dar crédito a lo que escuchaba, mirando a mi esposo como si fuera un desconocido. «Roberto, es tu madre. Está enferma». «No puede quedarse aquí», insistió él, sin mirar a su madre a los ojos, fijando la vista en la pared. «La casa es pequeña. Nosotros tenemos nuestras rutinas. Esto no es un asilo, mamá». «Te pagaré un lugar. Buscaré una residencia hoy mismo, pero no puedes instalarte aquí así, sin avisar, con esa maleta». La crueldad de sus palabras me dejó sin aliento. Olía a egoísmo, a una frialdad que me heló la sangre más que la lluvia de afuera. Carmen, sin embargo, no lloró ante el rechazo de su hijo. Al contrario, vi cómo su mandíbula se tensaba. Se soltó el botón del abrigo con dedos torpes y dio un paso hacia él, invadiendo su espacio personal. «¿Una residencia?», preguntó ella, y su voz empezó a cambiar. Ya no era la anciana desvalida. Ahora había un tono de advertencia, un filo peligroso en sus palabras. «¿Me vas a enviar a morir entre extraños después de todo lo que he hecho por ti? ¿Después de todo lo que he callado para que tú tengas esta vida tranquila?». Roberto se puso nervioso. Empezó a sudar a pesar del frío. Se pasó la mano por el poco pelo que le queda y miró de reojo hacia mí, asegurándose de que yo no estuviera entendiendo demasiado. «Mamá, por favor, no empieces», dijo él, bajando la voz, intentando controlar la situación. «Estás alterada. Vamos a hablar en el coche. Te llevaré a un hotel por ahora». «No voy a ir a ningún hotel», sentenció ella, y se sentó en mi sillón favorito, ese de terciopelo verde donde suelo tejer, como si estuviera reclamando su trono. Cruzó las manos sobre su regazo y clavó sus ojos en los de su hijo. «Me quedo aquí. Y si intentas sacarme por esa puerta, Roberto, voy a abrir la boca». Yo estaba en medio de los dos, sintiéndome como un barco a la deriva en una tormenta que no veía venir. El aire se volvió irrespirable. Miré a mi esposo, esperando que él se riera, que dijera que era una broma macabra o que corriera a abrazar a su madre y pedirle perdón. Pero lo que vi fue terror, puro y duro terror. «¿De qué estás hablando?», pregunté yo, con un hilo de voz, sintiendo un nudo en el estómago que me advertía que la respuesta me iba a doler más que cualquier golpe. Roberto se lanzó hacia ella para agarrarla del brazo, intentando levantarla del sillón con una brusquedad que me hizo gritarle que la soltara. «¡Cállate, mamá! ¡Estás senil! ¡No sabes lo que dices!», gritó él, perdiendo los estribos completamente. Fue entonces cuando ella se soltó de su agarre con una fuerza sorprendente, se arregló la blusa y soltó aquel susurro que nos devolvió al momento presente, a ese instante terrible donde la verdad estaba a punto de estallar. «Dile la verdad o lo hago yo», repitió ella, y esta vez se giró lentamente hacia mí.
Sus ojos ya no tenían súplica, sino una mezcla de compasión y firmeza. Hija, si este cobarde no tiene los pantalones para decírtelo, te lo diré yo. Roberto se dejó caer en el sofá contrario, cubriéndose la cara con las manos, derrotado. El sonido de su respiración agitada era lo único que se escuchaba. ¡Qué verdad! Exigí saber, sintiendo que las piernas me fallaban. Me agarré al respaldo de una silla. Carmen suspiró, un sonido profundo que parecía arrastrar años de cansancio. Durante 15 años, comenzó a decir ella, mirándome fijamente, sin pestañear, he guardado un secreto para proteger a mi hijo y, tontamente, para protegerte a ti del dolor. Pero si él es capaz de echar a su madre moribunda a la calle como a un perro, entonces no merece mi silencio ni un segundo más. ¿15 años? Repetí, aturdida. Hace 15 años estábamos celebrando nuestro aniversario de bodas en la playa, renovando votos. Hace 15 años creía que éramos la pareja perfecta. Sí, continuó Carmen, y su voz se quebró un poco, no por duda, sino por la vergüenza ajena. Tienes que saber que no eres la única señora de la casa en la vida de Roberto. Hay otra, y no es una aventura de una noche, mi niña, es una familia. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. La habitación empezó a dar vueltas. Miré a Roberto, esperando que saltara, que gritara que era mentira, que su madre estaba loca por la demencia o los medicamentos, pero él no se movió. Seguía con la cara oculta entre las manos y pude ver cómo sus hombros se sacudían levemente. Estaba llorando. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de quien ha sido descubierto. ¿Una familia? Pregunté, sintiendo que la voz me salía ajena, lejana. 2 hijos, añadió Carmen, implacable, clavando cada palabra como un clavo en mi ataúd. Un niño, de 14, y una niña de 10. Viven en el pueblo de al lado. Yo los conozco. Yo les he llevado dinero cuando este sinvergüenza se atrasaba para que no vinieran a tocar a tu puerta. La revelación me golpeó en el pecho con la fuerza de un mazo. Me faltó el aire. Todo a mi alrededor se volvió borroso. Los cuadros en las paredes, las cortinas que yo misma había cosido, la vida que había construido con tanto esmero. Todo era una farsa. 15 años. 15 años de cenas, de besos de buenas noches, de planes de futuro, mientras él tenía otra vida paralela a solo unos kilómetros de distancia. Y su madre lo sabía. Tú lo sabías, susurré, mirando a la anciana con horror. Tú los visitabas. Tú me mirabas a la cara en las Navidades, comías mi comida y sabías que él tenía otros hijos. Carmen bajó la cabeza por primera vez. Lo hice porque pensé que era lo mejor, que si no te enterabas, no sufrirías, dijo ella, con voz temblorosa. Pero hoy, al ver que su corazón es tan negro que no tiene piedad ni de su propia madre, me doy cuenta de que crié a un monstruo. Y no voy a proteger a un monstruo ni un minuto más. Me voy a morir aquí, en esta casa, y tú vas a saber con quién has estado durmiendo todo este tiempo. El silencio que siguió fue sepulcral. Solo se oía la lluvia afuera, que ahora caía con furia, como si el cielo mismo estuviera llorando mi desgracia. Roberto levantó la cara, roja y húmeda, y me miró. En sus ojos no vi al hombre que amaba, vi a un extraño. Y en ese momento supe que la llegada de esa maleta vieja no solo traía la muerte de mi suegra, sino la muerte de mi matrimonio y de todo lo que yo creía verdad. Sentí que el suelo de madera, ese que enceramos juntos hace apenas 2 semanas, se convertía en arenas movedizas. Las palabras de Carmen flotaban en el aire viciado de la sala, rebotando en mis oídos sin que mi cerebro quisiera procesarlas del todo. 2 hijos, 15 años,
Otra familia. Mis rodillas cedieron, no de golpe, sino lentamente, como si me hubieran quitado los huesos, y me dejé caer en la silla del comedor más cercana. La madera crujió bajo mi peso, un sonido seco que me pareció un disparo en aquel silencio sepulcral. Mis manos, nudosas y llenas de manchas por la edad, buscaron el borde de la mesa para aferrarse a algo sólido, a algo real, porque la realidad que yo conocía se acababa de desmoronar como un castillo de naipes. Miré a Roberto, mi Roberto. El hombre que me preparaba el café por las mañanas, el que me sostenía el brazo cuando caminábamos por el parque porque me daba miedo resbalar. Ahora lo veía y no lo reconocía. Tenía la cara empapada en sudor y lágrimas, una mezcla patética que me revolvió el estómago. Se había quitado las gafas y se frotaba los ojos con desesperación, como un niño pequeño que acaba de romper un jarrón valioso y espera el castigo. «Di algo», le exigí, pero mi voz salió rota, como un cristal pisado. No era un grito, era un susurro lleno de espanto. «Mírame a la cara y dime que tu madre está desvariando». «Dime que es la medicación, Roberto. ¡Dímelo!». Él levantó la vista. Sus ojos, normalmente de un marrón cálido, estaban inyectados en sangre, huidizos. Intentó acercarse a mí, dio un paso con la mano extendida, como queriendo tocarme el hombro. «Nina, por favor, déjame explicarte. No es tan sencillo como parece», balbuceó, con la voz temblorosa. «¡No me toques!», grité, y el alarido me rasgó la garganta. Me puse de pie de un salto, con una energía que no sabía que tenía a mis 80 años, y retrocedí hasta chocar con el aparador donde guardamos la vajilla buena. Los platos tintinearon dentro, temblando igual que yo. «No te atrevas a ponerme una mano encima». ¿Explicar qué? ¿Qué hay que explicar de 15 años de mentiras? Carmen desde el sillón nos observaba. Su respiración seguía siendo un silbido preocupante y se apretaba el pecho con una mano huesuda, pero su mirada no se apartaba de su hijo. Había decepción en sus ojos, pero también una extraña calma. La calma de quien ya no tiene nada que perder porque la muerte le pisa los talones. «Cuéntale de los domingos, Roberto», dijo Carmen, con esa voz ronca que parecía venir de ultratumba. «Cuéntale por qué nunca estabas en casa los domingos por la tarde. Cuéntale del club de pesca». El club de pesca. Sentí una punzada en el pecho tan aguda que pensé que me estaba dando un infarto. Durante años, Roberto se iba los domingos después de comer, diciendo que necesitaba tiempo para él para pescar con unos amigos en el lago. Yo, tonta de mí, le preparaba sándwiches, le llenaba el termo de café. Le despedía con un beso y le decía que se divirtiera, que se relajara. Y él se iba con ellos, con la otra, con sus hijos. ¿Los sándwiches?, pregunté, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a correr por mis mejillas, calientes y amargas. ¿Se los comían ellos? ¿Ese café que yo te preparaba con tanto cariño, se lo tomaba ella? Roberto bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. El silencio fue su respuesta, y fue más doloroso que cualquier insulto. «Nina, al principio fue un error», empezó a decir, hablando rápido, atropelladamente. «Fue una época en la que nosotros estábamos distanciados, ¿recuerdas? Cuando te operaron de la cadera, tú estabas deprimida. Yo me sentía solo. Conocí a Lucía en el pueblo de al lado. Ella trabajaba en la ferretería. Una cosa llevó a la otra. Yo no quería hacerte daño. Te lo juro por Dios que no quería». «No jures por Dios», le espeté, sintiendo un asco profundo. «No metas a Dios en tu porquería. ¿Un error?» «Un error es una noche, Roberto. Un error no son 2 hijos y 15 años. Un error no es una vida entera paralela». Me llevé las manos a la cabeza, sintiendo que me estallaba. Imágenes de nuestra vida pasaron por mi mente a toda velocidad, pero ahora todas estaban manchadas, sucias.
las navidades donde él salía a hacer una llamada urgente de trabajo, las veces que decía que el dinero no alcanzaba y yo tenía que remendar mis vestidos viejos para ahorrar, mientras él, seguramente, mantenía otra casa. El dinero, susurré, atando cabos, sintiendo cómo la indignación reemplazaba al dolor. Siempre te quejabas de la pensión, de que los gastos subían. Yo dejé de comprarme mis medicinas para la circulación algunos meses para que no nos faltara para la luz. ¿Tú les dabas nuestro dinero? Carmen intervino de nuevo, implacable. Se inclinó hacia adelante y la luz gris de la ventana iluminó las profundas arrugas de su rostro. Les paga el alquiler, Nina, y el colegio de los niños, y la ropa, dijo ella, escupiendo cada palabra. Y cuando él no tenía, venía a mí. Préstame, mamá, que es para una inversión. Y yo, vieja tonta, sabiendo para qué era, se lo daba para que la vergüenza no te salpicara a ti, para que tú siguieras viviendo en tu burbuja de felicidad. Me giré hacia mi suegra, la mujer a la que había cuidado, a la que había respetado como a una segunda madre. La rabia que sentía hacia ella fue diferente, más fría, más traicionera. «¿Y usted?», dije, señalándola con un dedo acusador que no paraba de temblar. «Usted se sentó en mi mesa. Usted comió mi comida. Usted me sonreía y me decía, «Qué buena esposa eres, Nina». Y todo ese tiempo, usted sabía que su hijo me estaba engañando. Se burlaron de mí, los dos, madre e hijo. Se rieron en mi cara durante 15 años. Carmen negó con la cabeza lentamente, y vi una lágrima solitaria rodar por su mejilla flácida. No me reí, hija, sufrí. Cada vez que te veía, me moría de vergüenza. Pero es mi hijo. ¿Qué hace una madre? ¿Destruir la vida de su hijo? Pensé que se le pasaría, que dejaría a esa mujer. Pero pasaron los años y los niños crecieron, y el secreto se hizo tan grande que ya no cabía en mi boca. Tosió, una tos seca y fea que la hizo doblarse por la mitad. Pero hoy cuando me dijo que me fuera, cuando vi que no tenía corazón ni para la mujer que le dio la vida, entendí que no merecía mi protección. He venido a morir aquí, Nina, porque es el único lugar donde puedo pedirte perdón antes de cerrar los ojos. Roberto se dejó caer en el sofá, hundiendo la cara entre las manos, sollozando ruidosamente. Era un sonido patético, carente de hombría. Verlo así, tan pequeño, tan cobarde, hizo que algo dentro de mí se rompiera definitivamente. El amor, ese amor sólido y antiguo que sentía por él, se evaporó en ese instante, dejando un hueco frío y oscuro en mi pecho. «¡Deja de llorar!», le grité con una voz que hizo vibrar los cristales. «Ten un poco de dignidad. Tienes 78 años, Roberto, casi 80 años. ¿Qué pensabas? ¿Que ibas a morirte y yo me enteraría en el funeral? ¿Que iban a aparecer esa mujer y esos niños a reclamar la herencia sobre mi tumba?» Él levantó la cara roja y abotarlada. «No sé qué hacer, Nina, no sé qué hacer», repetía como un disco rayado. «Lo que vas a hacer es largarte», dije. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas, pero en cuanto las dije, supe que eran verdad. Señalé la puerta, esa puerta por la que había entrado Carmen con su maleta y su sentencia de muerte. «Te vas, ahora mismo». «¿Qué?», Roberto me miró atónito. «¿A dónde voy a ir?». «Está lloviendo. Esta es mi casa». «Esta ya no es tu casa». Avancé hacia él con furia. Quería golpearlo, quería sacudirlo, pero me contuve. Mi dignidad era lo único que me quedaba. «Vete con ella, vete con Lucía, vete a esa casa que pagas con el dinero que nos quitabas a nosotros, vete con tus hijos». Pero aquí, en esta casa donde yo he fregado los suelos, donde yo he cuidado cada rincón, no te quedas ni un minuto más.
Pero, Nina, intentó suplicar levantándose. ¡Fuera! Mi grito fue tan fuerte que me dolió el pecho. Roberto miró a su madre, buscando apoyo, pero Carmen había cerrado los ojos y recostado la cabeza en el respaldo del sillón, respirando con dificultad, negándose a mirarlo. Estaba sola en su decisión, pero nunca me había sentido tan segura de algo. Él se quedó allí, parado en medio de la sala, como un mueble viejo que ya no tiene sitio. Miró la maleta de su madre, me miró a mí, y luego miró la lluvia que golpeaba contra la ventana. Lentamente, con los hombros caídos, caminó hacia el perchero, tomó su chaqueta y las llaves del coche. No dijo nada más. No hubo despedidas ni disculpas grandilocuentes. Solo el sonido de la puerta al cerrarse, un clic metálico que resonó como el final de un libro. Me quedé de pie, temblando, escuchando cómo el motor del coche se alejaba bajo la lluvia. Me abracé a mí misma, sintiendo un frío que venía de adentro, de los huesos. Entonces, un gemido ronco me hizo girar. Carmen intentaba incorporarse, pero las fuerzas le fallaban. Su rostro estaba pálido, casi gris. «Hija», murmuró, extendiendo una mano hacia mí. Creo que me falta el aire». Me acerqué a ella, olvidando por un segundo mi rabia, movida por ese instinto de enfermera que todas las mujeres llevamos dentro. A pesar de la traición, a pesar de que ella había sido cómplice de mi desgracia, no podía dejarla morir ahí, en el sillón, ahogada. «Tranquila, Carmen», le dije, aunque yo misma estaba a punto de colapsar. Le tomé el pulso. Iba demasiado rápido, desbocado. «Respire despacio. No se me muera ahora. No me deje sola con este desastre que usted misma ha provocado». La miré a los ojos y vi el miedo. Y en ese momento, en esa sala fría y silenciosa, con mi matrimonio destruido y mi marido huyendo hacia su otra vida, me di cuenta de la cruel ironía del destino. Mi única compañía ahora era la madre del hombre que me había destrozado la vida, la guardiana de todos mis secretos dolorosos. Y ella, con su maleta vieja y sus pulmones silbantes, había venido para quedarse, quisieras yo o no. Sentí que el suelo de madera, ese que enceramos juntos hace apenas 2 semanas de rodillas y con trapos viejos, se convertía en un pantano bajo mis pies. Las palabras de Carmen flotaban en el aire viciado de la sala, rebotando en mis oídos sin que mi cerebro quisiera procesarlas del todo. 2 hijos, 15 años, otra familia. Mis rodillas cedieron, no de golpe, sino lentamente, como si me hubieran quitado los huesos, y me dejé caer en la silla del comedor más cercana. La madera crujió bajo mi peso, un sonido seco que me pareció un disparo en aquel silencio sepulcral. Mis manos, nudosas y llenas de manchas por la edad, buscaron el borde de la mesa para aferrarse a algo sólido, a algo real, porque la realidad que yo conocía se acababa de desmoronar como un castillo de naipes. Miré a Roberto, mi Roberto. El hombre que me preparaba el café por las mañanas, el que me sostenía el brazo cuando caminábamos por el parque porque me daba miedo resbalar. Ahora lo veía y no lo reconocía. Tenía la cara empapada en sudor y lágrimas, una mezcla patética que me revolvió el estómago. Se había quitado las gafas y se frotaba los ojos con desesperación, como un niño pequeño que acaba de romper un jarrón valioso y espera el castigo. «Di algo», le exigí, pero mi voz salió rota como un cristal pisado. No era un grito. Era un susurro lleno de espanto. «Mírame a la cara y dime que tu madre está desvariando». «Dime qué es la medicación, Roberto. ¡Dímelo!». Él levantó la vista. Sus ojos, normalmente de un marrón cálido que yo adoraba, estaban inyectados en sangre, huidos como los de una rata acorralada. Intentó acercarse a mí, dio un paso con la mano extendida, como queriendo tocarme el hombro con esa falsa ternura que ahora me quemaba.
Nina, por favor, déjame explicarte. No es tan sencillo como parece, balbuceó, con la voz temblorosa. ¡No me toques!, grité, y el alarido me rasgó la garganta, un sonido animal que nunca había salido de mi boca. Me puse de pie de un salto, con una energía que no sabía que tenía a mis 80 años, y retrocedí hasta chocar con el aparador donde guardamos la vajilla buena, esa que solo usamos en Navidad. Los platos tintinearon dentro, temblando igual que yo. «No te atrevas a ponerme una mano encima». ¿Explicar qué? ¿Qué hay que explicar de 15 años de mentiras? Carmen, desde el sillón, nos observaba. Su respiración seguía siendo un silbido preocupante y se apretaba el pecho con una mano huesuda, pero su mirada no se apartaba de su hijo. Había decepción en sus ojos, pero también una extraña calma, la calma de quien ya no tiene nada que perder porque la muerte le pisa los talones. «Cuéntale de los domingos, Roberto», dijo Carmen, con esa voz ronca que parecía venir de ultratumba. «Cuéntale por qué nunca estabas en casa los domingos por la tarde. Cuéntale del club de pesca». El club de pesca. Sentí una punzada en el pecho tan aguda que pensé que me estaba dando un infarto ahí mismo. Durante años, Roberto se iba los domingos después de comer diciendo que necesitaba tiempo para él, para pescar con unos amigos en el lago. Yo, tonta de mí, vieja estúpida y confiada, le preparaba sándwiches. Le llenaba el termo de café con leche, bien caliente para que no pasara frío. Le despedía con un beso en la puerta y le decía que se divirtiera, que se relajara. Y él se iba con ellos, con la otra, con sus hijos. «¿Los sándwich?», pregunté, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a correr por mis mejillas, calientes y amargas como la hiel. «¿Se los comían ellos? Ese café que yo te preparaba con tanto cariño, ¿se lo tomaba ella? ¿Se reían mientras comían lo que tu esposa les había preparado?» Roberto bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. El silencio fue su respuesta, y fue más doloroso que cualquier insulto. Me sentí sucia, me sentí utilizada de la forma más vil posible. «Nina, al principio fue un error», empezó a decir, hablando rápido, atropelladamente, tropezando con sus propias excusas. «Fue una época en la que nosotros estábamos distanciados, ¿recuerdas? Cuando te operaron de la cadera, tú estabas deprimida, yo me sentía solo. Conocí a Lucía en el pueblo de al lado, ella trabajaba en la ferretería». Una cosa llevó a la otra. Yo no quería hacerte daño. Te lo juro por Dios que no quería. «No jures por Dios», le espeté, sintiendo un asco profundo que me subía desde las entrañas. «No metas a Dios en tu porquería». ¿Un error? Un error es una noche, Roberto. Un error no son 2 hijos y 15 años. Un error no es una vida entera paralela. Un error no es llegar a casa y meterte en mi cama con el olor de otra mujer en la piel. Me llevé las manos a la cabeza, apretándome las sienes, sintiendo que me estallaba. Imágenes de nuestra vida pasaron por mi mente a toda velocidad, pero ahora todas estaban manchadas, sucias. Las navidades donde él salía a hacer una llamada urgente de trabajo. Las veces que decía que el dinero no alcanzaba y yo tenía que remendar mis vestidos viejos para ahorrar, mientras él, seguramente, mantenía otra casa. «El dinero», susurré, atando cabos, sintiendo cómo la indignación reemplazaba al dolor. «Siempre te quejabas de la pensión, de que los gastos subían. Yo dejé de comprarme mis medicinas para la circulación algunos meses para que no nos faltara para la luz. Comíamos sopa de fideos 3 veces a la semana para estirar el cheque. ¿Tú les dabas nuestro dinero? ¿El dinero de mi vejez se lo dabas a ella?» Carmen intervino de nuevo, implacable como una jueza dictando sentencia. Se inclinó hacia adelante y la luz gris de la ventana iluminó las profundas arrugas de su rostro, haciéndola parecer una gárgola antigua.
Les paga el alquiler, Nina, y el colegio de los niños, y la ropa, dijo ella, escupiendo cada palabra. Y cuando él no tenía, venía a mí. Préstame, mamá, que es para una inversión, me decía. Y yo, vieja tonta, sabiendo para qué era, se lo daba para que la vergüenza no te salpicara a ti, para que tú siguieras viviendo en tu burbuja de felicidad ignorante. Me giré hacia mi suegra, la mujer a la que había cuidado, a la que había respetado como a una segunda madre. La rabia que sentí hacia ella fue diferente, más fría, más traicionera. Y usted, dije, señalándola con un dedo acusador que no paraba de temblar, usted se sentó en mi mesa, usted comió mi comida, usted me sonreía y me decía qué buena esposa eres, Nina. Y todo ese tiempo, usted sabía que su hijo me estaba engañando. Se burlaron de mí, los dos, madre e hijo. Se rieron en mi cara durante 15 años. Carmen negó con la cabeza lentamente, y vi una lágrima solitaria rodar por su mejilla flácida. No me reí, hija, sufrí. Cada vez que te veía me moría de vergüenza. Pero es mi hijo. ¿Qué hace una madre? ¿Destruir la vida de su hijo? Pensé que se le pasaría, que dejaría a esa mujer. Pero pasaron los años y los niños crecieron, y el secreto se hizo tan grande que ya no cabía en mi boca. Tosió, una tos seca y fea que la hizo doblarse por la mitad, sonando como si se le fueran a romper las costillas. Pero hoy, cuando me dijo que me fuera, cuando vi que no tenía corazón ni para la mujer que le dio la vida, entendí que no merecía mi protección. He venido a morir aquí, Nina, porque es el único lugar donde puedo pedirte perdón antes de cerrar los ojos. Roberto se dejó caer en el sofá, hundiendo la cara entre las manos, sollozando ruidosamente. Era un sonido patético, carente de hombría. Verlo así, tan pequeño, tan cobarde, hizo que algo dentro de mí se rompiera definitivamente. El amor, ese amor sólido y antiguo que sentía por él, se evaporó en ese instante, dejando un hueco frío y oscuro en mi pecho. Ya no lo amaba, solo sentía lástima y repugnancia. ¡Deja de llorar!, le grité, con una voz que hizo vibrar los cristales de la ventana azotada por la lluvia. ¡Ten un poco de dignidad! Tienes 78 años, Roberto, casi 80 años. ¿Qué pensabas? ¿Que ibas a morirte y yo me enteraría en el funeral? ¿Que iban a aparecer esa mujer y esos niños a reclamar la herencia sobre mi tumba? Él levantó la cara, roja y abotargada, llena de mocos y lágrimas. No sé qué hacer, Nina, no sé qué hacer, repetía como un disco rayado. Lo que vas a hacer es largarte, dije. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas, pero en cuanto las dije, supe que eran verdad. Señalé la puerta, esa puerta por la que había entrado Carmen con su maleta y su sentencia de muerte. Te vas, ahora mismo. ¿Qué? Roberto me miró atónito, como si le hubiera hablado en chino. ¿A dónde voy a ir? Está lloviendo a cántaros. Esta es mi casa. Esta ya no es tu casa. Avancé hacia él con furia. Quería golpearlo, quería sacudirlo, pero me contuve. Mi dignidad era lo único que me quedaba, y no iba a perderla por él. Vete con ella, vete con Lucía, vete a esa casa que pagas con el dinero que nos quitabas a nosotros, vete con tus hijos. Pero aquí, en esta casa donde yo he fregado los suelos, donde yo he cuidado cada rincón, donde yo he puesto cada ladrillo con mi esfuerzo, no te quedas ni un minuto más. Pero Nina, intentó suplicar, levantándose torpemente. ¡Fuera! Mi grito fue tan fuerte que me dolió el pecho.
Roberto miró a su madre, buscando apoyo, buscando esa complicidad que habían tenido durante 15 años, pero Carmen había cerrado los ojos y recostado la cabeza en el respaldo del sillón, respirando con dificultad, negándose a mirarlo. Estaba sola en su decisión, pero nunca me había sentido tan segura de algo. Él se quedó allí, parado en medio de la sala, como un mueble viejo que ya no tiene sitio. Miró la maleta de su madre, me miró a mí y luego miró la oscuridad de la lluvia que golpeaba contra la ventana. Lentamente, con los hombros caídos, caminó hacia el perchero, tomó su chaqueta y las llaves del coche. No dijo nada más. No hubo despedidas, ni disculpas grandilocuentes. Solo el sonido de la puerta al cerrarse, un clic metálico que resonó como el final de un libro. Me quedé de pie, temblando, escuchando cómo el motor del coche se alejaba bajo la tormenta. Me abracé a mí misma, sintiendo un frío que venía de adentro, de los huesos, un frío que ninguna manta podría quitarme. Entonces, un gemido ronco me hizo girar. Carmen intentaba incorporarse, pero las fuerzas le fallaban. Su rostro estaba pálido, casi gris, y sus labios tenían un tinte azulado que me heló la sangre. «Hija», murmuró, extendiendo una mano temblorosa hacia mí. Creo que me falta el aire». Me acerqué a ella, olvidando por un segundo mi rabia, movida por ese instinto de cuidado que todas las mujeres de mi generación llevamos grabado a fuego. A pesar de la traición, a pesar de que ella había sido cómplice de mi desgracia, no podía dejarla morir ahí, en el sillón, ahogada. «Tranquila, Carmen», le dije, aunque yo misma estaba a punto de colapsar. Le tomé el pulso, iba demasiado rápido, desbocado como un caballo loco. «Respire despacio, no se me muera ahora. No me deje sola con este desastre que usted misma ha provocado». La miré a los ojos y vi el miedo puro. Y en ese momento, en esa sala fría y silenciosa, con mi matrimonio destruido y mi marido huyendo hacia su otra vida, me di cuenta de la cruel ironía del destino. Mi única compañía ahora era la madre del hombre que me había destrozado la vida, la guardiana de todos mis secretos dolorosos. Y ella, con su maleta vieja y sus pulmones silbantes, había venido para quedarse, quisiera yo o no. Corrí hacia la cocina, aunque mis piernas pesaban como si llevara bloques de cemento atados a los tobillos. Mis manos temblaban tanto que al abrir la alacena tiré un frasco de orégano que se hizo añicos contra el suelo, pero no me detuve a limpiarlo. El olor a hierba seca se mezcló con el miedo que flotaba en el aire. Llené un vaso con agua del grifo sin esperar a que saliera fría, y regresé al salón arrastrando las pantuflas, con el corazón golpeándome las costillas como un pájaro enjaulado. Carmen tenía los ojos desorbitados y se agarraba el cuello de la blusa con desesperación. Me arrodillé a su lado, ignorando el dolor agudo en mis propias rodillas, ese reuma que siempre empeora con la lluvia. «Beba», le ordené, acercándole el vaso a los labios morados. «Beba poco a poco, mujer, no se me ahogue». El agua se derramó por su barbilla, mojando la pechera de esa Rebeca gris que llevaba puesta desde hacía años, esa que yo misma le había tejido un invierno porque decía que tenía frío en los riñones. La ironía me abofeteó de nuevo. Yo la había abrigado mientras ella abrigaba las mentiras de su hijo. Busqué en mi bolso. «Jadeó ella», señalando la maleta de cuero desgastado que seguía junto a la puerta. «El inhalador». Me levanté y fui hacia esa maleta. Era vieja, una de esas cosas pesadas que ya no se fabrican, llena de rasguños. Al abrirla, sentí una invasión a su privacidad, pero también una punzada de miseria. Allí dentro estaba toda su vida. 2 camisones de franela doblados con torpeza, una foto de su difunto esposo en un marco de plata ennegrecida, una bolsa con medicinas y un chaleco de lana.
Olía a naftalina y a encierro. Encontré el inhalador entre un rosario de cuentas de plástico y se lo llevé. Carmen aspiró el medicamento con un sonido sibilante y profundo, cerrando los ojos. 1, 2, 3 disparos. Poco a poco, el color volvió a su rostro, pasando del gris ceniza a un pálido amarillento, como el papel de los libros viejos. Su respiración se fue acompasando, aunque seguía sonando como un fuelle roto. Me dejé caer en el sofá de enfrente, exhausta. El silencio que siguió fue peor que los gritos de antes. Ahora que Roberto no estaba, ahora que el motor de su coche se había perdido en la distancia, la casa se sentía inmensa y vacía, como un mausoleo. Solo se escuchaba el repiqueteo incesante de la lluvia contra los cristales y el reloj de pared marcando los segundos de mi nueva soledad. Tic-tac, tic-tac. Cada segundo era un recordatorio de que mi vida, tal como la conocía, había terminado. «Usted sabía que hoy era nuestro aniversario, ¿verdad?», dije. No fue una pregunta, fue una acusación lanzada al aire viciado de la sala. Carmen abrió los ojos y me miró. Ya no había desafío en su mirada, solo un cansancio infinito, el cansancio de quien lleva cargando una piedra demasiado pesada durante demasiado tiempo. «Lo sabía», susurró. «Por eso vine hoy». No podía dejar que él te comprara flores y te llevara a cenar fingiendo que todo estaba bien, sabiendo que ayer estuvo comprando bicicletas para los otros. Bicicletas. La palabra se clavó en mi pecho. Nosotros nunca tuvimos hijos. Dios no quiso, o quizás mi cuerpo no pudo, y Roberto siempre me dijo que no importaba, que nos teníamos el uno al otro. Y ahora resultaba que él compraba bicicletas. «¿Cómo son?», pregunté, sintiendo un morbo doloroso, una necesidad de hurgar en la herida hasta que sangrara todo el veneno. «Los niños, ¿cómo son?». Carmen desvió la mirada hacia la lámpara de pie, incapaz de sostenerme la vista. «El mayor tiene los ojos de Roberto, esos ojos marrones caídos, y la niña tiene la risa de mi difunto esposo». Sentí una náusea repentina. Ojos de Roberto, risa familiar. Había toda una generación creciendo con mi apellido, con los rasgos de mi esposo, y yo era una extraña para ellos, una nada. «¿Y usted?». Mi voz se quebró, volviéndose pequeña, infantil. «¿Usted los ha abrazado? ¿Ellos la llaman abuela?». Carmen asintió lentamente, y una lágrima gruesa rodó por los surcos de su cara. «Sí, Nina. Me llaman abuela Carmen». Me llevé las manos a la boca para ahogar un sollozo. Eso dolía más que la infidelidad, eso dolía más que el dinero perdido. Era el robo de la familia, el robo de los afectos. Durante 15 años yo había cuidado a Carmen, la había llevado al médico, le había cortado las uñas de los pies cuando ella ya no alcanzaba, le había cocinado caldos cuando tenía gripe. Y mientras yo hacía de hija devota, ella disfrutaba de ser abuela con los hijos de la amante. ¡Maldita sea!, grité, golpeando el brazo del sofá con el puño cerrado. «¡Maldita sea usted y maldito sea él!». Carmen no se movió. Se quedó allí, encogida, aceptando mi furia como quien acepta la lluvia. «Tengo hambre», dijo de pronto, con una voz tan fuera de lugar que me hizo detener el llanto en seco. La miré, incrédula. «¿Hambre? ¿Acabamos de destruir una familia? ¿Su hijo se ha ido para siempre? ¿Yo estoy deseando morirme? ¿Y ella tiene hambre?». «No he comido nada desde el desayuno», explicó, alisándose la falda con manos temblorosas. «Los nervios y el viaje en autobús hasta aquí. Fueron 3 horas, Nina, 3 horas pensando en cómo decirte que tu vida era una mentira». Me levanté. No porque quisiera servirla, sino porque necesitaba hacer algo. Necesitaba moverme antes de que la locura me tragara por completo. Fui a la cocina,
pisando los cristales del frasco de orégano que crujieron bajo mis suelas como huesos pequeños. Barrí los restos con rabia, tirándolos al cubo de la basura con fuerza. Calenté la sopa que había sobrado del almuerzo. Era sopa de verduras, la favorita de Roberto. Mientras el caldo humeaba en la olla, me quedé mirando el vapor, hipnotizada. Podría echarle veneno, pensé por un segundo. Podría ponerle raticida y acabar con esto. Pero luego me santigué, horrorizada de mis propios pensamientos. No era una asesina. Solo era una vieja triste y traicionada. Serví 2 platos. Puse la mesa del comedor, la pequeña, no la grande. Puse 2 cucharas, 2 servilletas de tela. Lo hice mecánicamente, como un autómata programado para ser el ama de casa perfecta incluso en el apocalipsis. «Venga a comer», le dije desde el marco de la puerta. Carmen se levantó con dificultad, apoyándose en los muebles, arrastrando los pies. Se sentó a la mesa y tomó la cuchara con mano temblorosa. El primer sorbo lo tomó con los ojos cerrados, saboreando el calor. «Está buena», murmuró. «Siempre tuviste buena mano para la cocina, Nina. Mejor que la de Lucía. Ella cocina todo con mucha grasa». Solté la cuchara sobre el plato con un ruido metálico agudo. «No se atreva», siseé, inclinándome sobre la mesa. «No se atreva a compararme con ella. No se atreva a mencionar su nombre en mi cocina. Usted se come la sopa y se calla». Carmen bajó la cabeza, sumisa, y siguió comiendo. Yo no probé bocado. Me quedé mirándola, observando cada arruga, cada mancha en su piel, cada gesto de esa mujer que ahora era mi prisionera y mi carcelera al mismo tiempo. «¿Por qué se quedó callada tanto tiempo, Carmen?», pregunté, ya más calmada, con la resignación empezando a asentarse como el polvo en los muebles. «¿Por qué esperó 15 años? ¿Por qué no me lo dijo cuando nació el primero? Yo todavía era joven, tenía 65. Podría haber rehecho mi vida. Podría haber encontrado a alguien que me respetara. Ahora tengo 80 años. ¿Qué hago yo ahora? ¿Quién me va a querer ahora?» Carmen dejó la cuchara y me miró con una tristeza insondable. «Porque tuve miedo, Nina. Miedo de que él me odiara. Miedo de perder a mis nietos si abría la boca. Y también tuve miedo por ti. Pensé que si no lo sabías, no te dolería. Pensé que podía cargar yo sola con el pecado». «¿Y por qué hoy?», insistí. «¿Por qué reventarlo todo hoy?». Ella suspiró, un sonido que pareció vaciarle los pulmones de nuevo. «Porque el médico me dijo la semana pasada que me queda poco tiempo. Tengo un tumor, Nina, en el pulmón. Y no quería irme al otro barrio con esta suciedad en el alma. Quería que al menos una persona supiera la verdad de mis labios. Y porque él, Roberto, me pidió dinero la semana pasada para llevarla a ella de viaje a Europa. Con el dinero de la venta de la casa del pueblo. Esa casa que era de mi padre. Y ahí dije basta. Una cosa es que tenga una amante y otra es que se gaste el patrimonio de la familia en pasearla mientras tú estás aquí remendando calcetines. Un tumor». La miré y vi la muerte en su cara, esa sombra grisácea que yo había visto en tantos parientes antes del final. Así que eso era. No era valentía, era pánico al juicio final. «Se va a morir aquí», dije, constatando un hecho. «Sí», asintió ella, «no tengo a dónde ir. Roberto me ha echado de su vida por venir a contártelo. Y no quiero morir en un hospital, sola». Miré alrededor de mi comedor, las cortinas que yo misma cosí, los cuadros de paisajes que compramos en nuestra luna de miel. Todo parecía falso, como un decorado de teatro barato. Y en medio de ese escenario derrumbado estábamos nosotras dos, la esposa engañada y la madre cómplice. Las 2 mujeres de Roberto, descartadas como basura vieja. «Termine la sopa», le dije, retirando mi plato intacto. «Luego le prepararé la cama en el cuarto de invitados. Pero le advierto una cosa, Carmen». Ella levantó la vista,
con la cuchara a medio camino. No crea que por darle de comer y ponerle una cama, la he perdonado. La voy a cuidar porque soy una mujer decente y porque no voy a dejar que Roberto tenga la satisfacción de vernos hundidas en la miseria. Pero cada vez que la mire, me acordaré de lo que hicieron, y usted se va a tener que tragar mi desprecio junto con esa sopa hasta el día en que se muera. Carmen asintió, con humildad. Es justo, dijo. Afuera, un trueno hizo temblar los cimientos de la casa. La luz parpadeó, y por un segundo pensé que nos quedaríamos a oscuras, pero resistió. Me levanté para recoger los platos, sintiendo el peso de mis 80 años en cada hueso, en cada músculo. Mañana tendría que despertar y enfrentar al mundo, ir a la panadería, saludar a los vecinos, sabiendo que mi vida era una farsa. Pero esta noche solo tenía que sobrevivir a la cena con mi enemiga. Vamos, le dije, ayudándola a levantarse del silla. Vamos a dormir, si es que alguna de las dos puede pegar ojo. El pasillo hacia el cuarto de huéspedes nunca me había parecido tan largo. Mis pantuflas se arrastraban sobre la madera, haciendo un ruido sordo, un shh que resonaba en la casa silenciosa. Llevaba bajo el brazo un juego de sábanas de franela, de esas que guardamos para las visitas importantes o para cuando alguien enferma, y el olor a lavanda y naftalina que desprendían me mareó un poco. Olía a tiempo guardado, a cosas que se conservan por si acaso, igual que yo había conservado mi matrimonio durante 50 años, por si acaso al final había una recompensa. No la había. Abrí la puerta de la habitación. El aire estaba viciado, frío y estancado. Hacía meses que nadie dormía allí. Encendí la lámpara de la mesita de noche y la luz amarilla bañó la cama desnuda, revelando el polvo que bailaba en el aire. «Siéntese ahí, en la butaca», le ordené a Carmen sin mirarla. «No me estorbe mientras hago la cama». Ella entró despacio, agarrándose al marco de la puerta. Su respiración seguía siendo ese silbido agónico, como una tetera que nunca termina de hervir. Se dejó caer en la butaca de mimbre, que crujió bajo su peso. Un peso pluma, porque ahora que la veía bien, bajo esa ropa holgada, Carmen era un pajarito de huesos frágiles. Desdoblé la sábana bajera. Mis manos, nudosas y deformadas por la artritis, protestaron al estirar la tela. Me dolían las coyunturas, me dolía la espalda, pero el dolor físico era un alivio comparado con el agujero negro que tenía en el estómago. Alisar las arrugas de la sábana se convirtió en una obsesión momentánea. Pasé la mano una y otra vez, con fuerza, como si al borrar esas arrugas pudiera borrar también los últimos 15 años. Como si pudiera planchar la traición de Roberto y dejarla lisa y perfecta. «Gracias, Nina», susurró Carmen desde la penumbra. «No me dé las gracias», respondí secamente, metiendo las esquinas de la sábana bajo el colchón con movimientos bruscos. «Lo hago porque no soy un animal. Lo hago porque si la dejo tirada en el pasillo, mañana los vecinos hablarán. Y ya van a tener suficiente de qué hablar cuando vean que el coche de Roberto no está». Me giré para buscar la almohada y la vi intentando desabrocharse los botones de la Rebeca. Sus dedos temblaban tanto que no atinaba con los ojales. Lo intentaba una y otra vez, frustrada, y una lágrima silenciosa le bajó por la mejilla. Verla así, tan inútil, tan acabada, me provocó una punzada de compasión que me dio rabia sentir. No quería compadecerla, quería odiarla, pero ahí estaba el instinto maldito, esa condena de ser mujer y cuidadora. «Deje eso», bufé, acercándome a ella. Le aparté las manos con brusquedad y empecé a desabrocharle los botones yo misma, uno a uno. Al abrir la chaqueta, el olor a enfermedad me golpeó. No era solo sudor rancio, era ese olor dulzón y metálico que tienen los cuerpos que se están apagando por dentro. Le quité la Rebeca y luego la blusa. Su piel era como papel de fumar,
transparente, manchada de lunares marrones y venas azules. Se le marcaban las costillas con cada respiración dificultosa. Ahí estaba la mujer que había encubierto a mi marido, la madre que había preferido proteger a su hijo adúltero antes que a la mujer que la cuidaba. Pero ante mis ojos solo había un saco de huesos asustado. «Tiene la camiseta interior empapada», le dije, tocando la tela húmeda y fría. «Se va a resfriar más si se queda así». Busqué en su maleta y saqué uno de esos camisones viejos de franela. La ayudé a cambiarse, levantándole los brazos como si fuera una muñeca de trapo. Ella se dejaba hacer, con la mirada clavada en el suelo, avergonzada de su propia desnudez y de su dependencia. Cuando terminé, la guié hasta la cama. Se metió bajo las mantas y suspiró. Un sonido largo y tembloroso que pareció desinflarla por completo. Me senté en el borde de la cama, no por cercanía, sino porque mis rodillas ya no me sostenían. El silencio volvió a caer sobre nosotras, solo roto por la lluvia que seguía castigando la persiana. «Nina», su voz era apenas un hilo. «¿Crees que Dios me perdonará?» Solté una risa amarga, corta, que sonó como un ladrido en la habitación. No meta a Dios en esto, Carmen. Dios no firmó los cheques para esas bicicletas. Dios no le cerró la boca cuando yo le preguntaba por qué Roberto llegaba tarde. Eso lo hizo usted solita. Ella cerró los ojos, asumiendo el golpe. Lo sé. Pero lo quería, Nina. Es mi hijo. Tú no harías cualquier cosa por un hijo. La pregunta se quedó flotando en el aire, cruel y directa. Yo no tuve hijos, Carmen, le recordé con voz helada. Roberto se aseguró de que no adoptáramos porque decía que nos bastábamos nosotros dos. Ahora entiendo que no quería hijos conmigo porque ya los tenía con ella. Carmen abrió los ojos y me miró con terror. No sabía eso. Te lo juro por la memoria de mi difunto esposo, Nina. No sabía que él te había negado la adopción. Pensé, él me dijo que tú no querías, que tú eras seca. Sentí como si me hubieran dado una bofetada con la mano abierta. Me llevé la mano al pecho, donde el corazón latía desbocado y doloroso. ¿Que yo era seca?, repetí, sintiendo cómo las lágrimas, esas que había estado conteniendo toda la noche, empezaban a picarme en los ojos. ¿Él le dijo eso a usted? ¿Y usted se lo creyó? Después de verme cuidarlo, plancharle, cocinarle, esperarlo despierta. Él siempre tuvo dos caras, Nina, murmuró ella, intentando tomar mi mano, pero yo la retiré como si quemara. Conmigo era el hijo perfecto, contigo el marido proveedor, y con ella supongo que era el hombre joven que se negaba a envejecer. Me levanté de la cama de un salto, ignorando el mareo. Necesitaba alejarme de ella, de sus justificaciones, de su olor a muerte y mentira. «Duerma», le dije. «Si necesita algo, el baño está enfrente. No me llame a menos que se esté muriendo de verdad». Apagué la luz de golpe, dejándola en la oscuridad, y salí al pasillo cerrando la puerta tras de mí. Me quedé allí, apoyada contra la pared, en la penumbra del pasillo de mi propia casa. La casa que habíamos comprado hace 40 años. Miré hacia el final del pasillo, donde estaba la puerta de mi dormitorio, nuestro dormitorio. La cama grande de matrimonio, con el edredón que combinaba con las cortinas, las fotos de nuestra boda en la cómoda, el reloj despertador de Roberto en su mesilla. No podía entrar ahí. La sola idea de tumbarme en ese colchón, donde había dormido abrazada a una mentira durante 15 años, me revolvía el estómago. Sentí un asco profundo, visceral. Ese cuarto ya no era mi refugio. Era la escena del crimen. Allí me había mentido cada noche. Allí me había besado con la misma boca que besaba a esa tal Lucía. Allí había planeado viajes a Europa mientras yo ahorraba en la lista de la compra. Caminé hacia el salón, arrastrando los pies. La casa crujía,
como si también ella estuviera dolida. Me senté en mi sillón habitual, el de orejas, frente al televisor apagado. La pantalla negra me devolvía un reflejo distorsionado de mí misma, una anciana encorvada, sola, con el pelo blanco desordenado. 80 años. Miré mis manos sobre el regazo. Tenía 80 años y había dedicado 60 de ellos a amar a un hombre que no existía. ¿Qué me quedaba ahora? ¿Cuánto tiempo de vida tenía? ¿5 años? ¿10, si tenía mala suerte? Miré la maleta de Carmen, que seguía junto a la entrada. Ella había venido a morir aquí, a que yo le limpiara la conciencia y el cuerpo antes del final. Roberto se había ido a vivir su segunda juventud, o a intentarlo, hasta que esa mujer más joven se canse de cambiarle los pañales a un viejo sin dinero. Porque eso era lo que iba a pasar. Sin la herencia de Carmen, sin mi gestión del hogar, Roberto era solo un viejo con una pensión mediocre. Una sonrisa torcida, carente de alegría, apareció en mis labios. Iba a ser un infierno. Carmen tosiendo en la habitación de invitados, yo sola en este sillón, los vecinos murmurando. Pero mientras escuchaba la lluvia golpear contra el tejado, me di cuenta de una cosa. La casa era mía. Las escrituras estaban a mi nombre, una herencia de mi padre que Roberto nunca pudo tocar. Él se había ido con lo puesto. Me acomodé en el sillón y me eché una manta por encima de las piernas. Hacía frío, un frío que calaba los huesos. Pero por primera vez en 15 años, el aire que respiraba era solo mío. No había mentiras flotando en el salón. Solo la verdad, cruda, fea y dolorosa. Cerré los ojos, agotada. Mañana tendría que ir a la farmacia por las medicinas de Carmen. Mañana tendría que decidir qué decirle a la gente. Pero esta noche la casa estaba en silencio. Y en ese silencio, entre el dolor y la rabia, sentí una extraña y pequeña chispa de algo que no sentía hacía décadas. Era dueña de mi soledad, y con esa certeza amarga, mientras escuchaba los ronquidos dificultosos de mi suegra al otro lado del pasillo, me dejé vencer por el sueño, esperando que, al despertar, el dolor fuera un poco más soportable que hoy.